Hoy vamos a hablar del Papa Francisco, pero antes, una pizca de historia. En sus últimos años, la paranoia de Joseph Stalin se intensificó tanto que ni siquiera podía confiar en su reflejo. Su gran purga, que había perseguido y encerrado en gulags a cientos de miles de judíos, de burgueses, de socialistas y hasta bolcheviques disidentes o sospechosos de serlo en silencio, lo llevó a dudar incluso de los más cercanos. Altos oficiales soviéticos como Yona Yakir, Robert Eidemann, August Kork y Boris Feldman fueron juzgados sin pruebas de traición a la causa y ejecutados la noche del 11 de junio de 1937. Para septiembre de 1938 eran ya 37.761 oficiales y comisarios soviéticos despedidos del ejército, 10.868 de los cuales fueron arrestados y sometidos a la realización de trabajos forzados a perpetuidad y 7.211 fueron condenados a partir de este mundo por este régimen implacable. Nikolai Yezhov, jefe de las purgas y artífice del arresto masivo de sus camaradas, de repente se vio en el otro lado del espejo y fue acusado y ejecutado el 4 de febrero de 1940. Pero no bastó para Stalin. Su propio amigo y cuñado, Alexander Svanidze, fue condenado por ser un espía de los nazis y fusilado en 1941 por sus oficiales. ¡Qué orgullo aristocrático hemos perdido!, dijo el dictador cuando recibió la noticia. Era tal el miedo a que lo mataran, que al final de su vida Stalin ya no mandaba desde el Kremlin, sino desde su dacha, su casa de campo, donde los guardias no podían entrar a su habitación sin ser antes invitados con el llamado de una campana. Estaba enfermo, había sufrido una hemorragia cerebral, pero no confiaba ni siquiera en sus médicos personales, a quienes mandó a detener sospechando de otro complot fatal. Incapaz de dar órdenes, el 2 de marzo dejó que lo arrastraran a un sofá donde le colocaron sanguijuelas en su cuello para salvarlo de su mal. Fue inútil. Moriría 3 días después, entre la soledad y el dolor, retorciéndose en el piso del cuarto. Hoy cumple años otro tiranzuelo que también se encuentra rodeado de enemigos y bajo el acecho de la fría visita de su final. Con 87 años de edad, enfermo de cuerpo y moralmente sin duda, Jorge Bergoglio sabe que no le queda demasiado tiempo. Recordemos que en su juventud le extirparon parte del pulmón, que posee complicaciones en su estómago, que debió operarse del colon, que sufre de constantes bronquitis, de una arritmia cardíaca que casi acaba con él a principios de año y de un dolor crónico de ciática que lo obliga a infiltrarse la rodilla. Hace unos días confesó estar pensando en que su hora ha llegado y en una entrevista reciente comentó que no quiere ser enterrado en la Basílica de San Pedro, sino en Santa María Mayor, que a veces va a rezar a la tumba del hombre al que hizo caer, al que le robó su trono, Benedicto XVI. Estamos a punto de que se cumpla un año de su misteriosa y siniestra partida. Pero no solo la parca lo está buscando. A principios de 2023, el corresponsal de la Santa Sede, Vicens Lozano, publicó Vatican Gate, un libro que a través de una serie de entrevistas denuncia un complot conservador en el interior de la Iglesia Católica para terminar lo antes posible con el reinado de Francisco, aboliendo sus políticas progres y administrando el próximo cónclave. Cuando este amigable periodista le obsequió una edición, el Papa supo que no solo lo perseguía la huesuda con capucha, sino también el posible desenlace fracasado de sus ambiciosas reformas, que estuvo erigiendo grano por grano, ladrillo por ladrillo, a lo largo de una década. Desde entonces ha decidido gastar sus últimos alientos en acelerar las fases de la purga eclesiástica. El 8 de enero advertía desde la ventana del Palacio Apostólico que el chismorreo es un arma letal que mata el amor, la sociedad y la hermandad. Horas más tarde fijó una reunión privada con el histórico secretario de Benedicto XVI, el arzobispo alemán George Ganswein, que en su día denunció que Benedicto no renunciaba por su propia voluntad. Y de pronto, el Papa argentino, pasó a ser el padrino. Con un tono propio de mafiosos, le exigió discreción en los próximos tiempos. Recuerda George las palabras
palabras que te dije hoy. Y lo miró tan fijo a los ojos que Ganswein, pese a ser un sesentón alemán que enfrentó múltiples adversidades, terminó temblando como si se tratase de un niño en la oscuridad. Es que él sabía con quién estaba tratando. Estaba a poco de publicar su libro autobiográfico llamado Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI, donde narra sus muchos años como colaborador y confidente íntimo de Ratzinger hasta su muerte, producida en la víspera del 2023. No se guardó nada, o al menos no se guardó ninguno de los detalles escabrosos del sufrimiento de Benedicto. Contó cómo Francisco se vengó de él luego de haber declarado que no era el favorito de todos cuando asumió el papado. El porteño lo despreció quitándole su lugar como prefecto de la Casa Pontificia, un cargo muy importante en la curia romana, y le encargó que sea una suerte de cuidador, custodio y enfermera de su predecesor, decaído y confinado en el monasterio Mater Ecclesiae. Usted sigue siendo prefecto, pero mañana no vuelva a su trabajo, le avisó Bergoglio a Ganswein, preso de la amargura. No hay bien que por mal no venga. Ganswein perdió prestigio, pero ganó información. Conoció de cerca como nadie la tensa relación que habría entre los dos papas, el emérito relegado y el ocupa y ocupante. Benedicto le confesó que no estaba de acuerdo con las opiniones de Bergoglio sobre la interrupción del embarazo o la homosexualidad, pero aún más le fastidiaba que ni siquiera se dignase responder las cartas públicas que le hacían los prelados opositores contra su mandato, y aseguró que se rompió su corazón al enterarse de la carta apostólica Traditionis Custodes, donde Francisco prohibió las misas en latín, otra manera de provocar a los miembros más tradicionalistas del clero. Parece que el libro repercutió con un gran eco, porque semanas después de la publicación, los habitantes del Vaticano se despertaron con sus calles repletas de carteles criticando estas restricciones y señalando que se estaba buscando la erradicación de la liturgia tradicional. Al Papa no le gusta que le digan verdades en su cara, por lo cual no tardó en citar a Ganswein y advertirle que tenía tiempo solo hasta el 1 de julio para abandonar en forma inmediata su apartamento y alejarse de allí. El otro no tuvo más remedio. El antiguo secretario de Benedicto se mudó a su pueblo de Freiburg, humillado, como un ciudadano más, sin revestir ningún cargo, sin percibir, por primera vez en una larguísima carrera, entregado a Dios, un salario. Mientras tanto, dos de los sicarios de Francisco, los obispos Dennis Sullivan y Gerald Kikanas, le dieron visita apostólica a Joseph Strickland, obispo de la diócesis de Tyler, en Texas. Se presentaron como inspectores por cuestión de gobernanza y lo invitaron amablemente a renunciar. Luego de escuchar las falsas razones que le estaban ofreciendo, Joseph se quitó el rosario, lo apoyó sobre la mesa y contestó que no dimitiría, porque sería abandonar al rebaño que le encargó Benedicto. Se fueron diciéndole que le quedaba poco tiempo y que mejor para él que no tengan que volver por las malas. Lejos de acobardarse, Strickland leyó una carta en el Foro de la Vida de Roma, donde describió a Francisco como un experto en producir cobardes y un usurpador de la silla de San Pedro, que desplazó al legítimo papa lanzando un ataque a lo sagrado y proclamando que la voz del diablo suplantase a la del Espíritu Santo. La carta acababa con la cita de Apocalipsis 17:11. La bestia, que antes era, pero ya no es el octavo rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Después de semejantes declaraciones, vale la pena preguntarse quién es Joseph Strickland y por qué se halla en este conflicto con su rey, el rey de Roma. Strickland fue ordenado sacerdote en junio de 1985 en Dallas y nombrado obispo de la diócesis de Tyler en 2012 por su querido Benedicto XVI, pocos meses antes de que lo forzaran a abandonar el papado. Desde entonces todo cambió para el tejano. Desde su humilde lugar de jerarquía, se convirtió en un feroz detractor del régimen franciscano, denunciando sus intenciones de llevar a la Iglesia hacia un socialismo globalista que tolera los peores pecados o incluso los exalta. En agosto de 2018 le dirigió una dura carta a sus feligreses donde consideraba muy creíble la investigación del antiguo nuncio apostólico de Estados Unidos, el arzobispo
Carlo Maria Vigano, quien acusó a Bergoglio de encubrir los casos de abuso carnal por parte de Theodore McCarrick, un prelado de Washington que tenía poderosos vínculos con el Partido Demócrata, que participaba asiduamente del foro de Davos de Klaus Schwab y que ha sido apodado el confesor de Bill Gates por compartir jugosos convenios con la fundación del creador de Microsoft. ¿Qué llevó al pontífice a encubrir aquellos crímenes? Bueno, esto ya lo hemos tratado extensamente en nuestro documental sobre la posible renuncia del Papa, hoy republicado en este largo especial que incluye nuestras 5 principales piezas sobre este tema. Video recomendado si no lo han visto todavía, pero no viene mal refrescarlo en este aniversario papal. Comenzó como una conjura tenebrosa, la mafia de San Galo. El origen de su nombre proviene de una pequeña localidad suiza llamada San Galo, que no por casualidad se encuentra muy cerca de otra región de mafiosos, que ustedes ya conocen bien, Davos. La City de Schwab. Esta infame cofradía de católicos fue creada una tarde de 1996 por el obispo de San Galo, Ivo Führer, el arzobispo de Milán, Carlo Maria Martini, y el obispo de Rotemburgo, Walter Kasper. Los tres convocaron a un grupo de afines con el objetivo de establecer un cronograma de trabajo que defina la iglesia del futuro, que soñaba transformar las doctrinas sobre el aborto, la ideología de género, el ecologismo y el celibato, fusionando el rumbo religioso con la senda que los Clinton comenzaban a pavimentar en el mundo laico. Entre los miembros se encontraban el propio Theodore McCarrick, que por entonces era un destacado dirigente del Comité de Ayuda de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, la USCCB. No olviden esta sigla. El principal objetivo de la mafia era colocar desde las sombras a un líder que pudiese llevar a cabo su ambicioso proyecto transformador. Y digo desde las sombras porque los acuerdos entre cardenales para elegir un papa estaban prohibidos por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada precisamente en 1996. Tampoco se llamaron mafia por capricho. Uno de sus integrantes, el cardenal belga Godfried Daniels, reconocería años más tarde que ellos mismos se llamaban así. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Kardinaal Daniels praat voor het eerst over de geheime groep van kerkleiders waar hij toe behoorde. Hij doet dat in de basiliek van Koekelberg, waar zijn biografie wordt voorgesteld. En enero de 2003 encontraron al candidato ideal para su plan maquiavélico. El cardenal Murphy O'Connor le presentó a la cofradía al flamante arzobispo de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio. Fracasaron en su primer intento, cuando en 2005 fue elegido Joseph Ratzinger. Pero no se defraudaron, decidieron intensificar la presión y preparar el boicot contra el alemán. Y vaya que lo lograron. En 2012 Kasper dijo que en la iglesia soplaba un viento del sur, como adelantándose a los hechos. Como si ya supiera que Benedicto iba a dimitir, como si ya anunciara quién sería el reemplazante. Tan importante fue todo el grupo de San Galo para Bergoglio, que en la toma de posesión de su papado en 2013, Daniels pronunció la oración formal en el palco sagrado y ese mismo domingo ante unas 150.000 personas, Francisco citó en el Palacio Apostólico uno de los libros de Kasper. McCarrick también ocupó un rol muy importante a tal punto que David Gibson, autor de The Coming Catholic Church, lo llamó un fabricante de papas. Ya instalado en el trono de San Pedro, el porteño le devolvió el favor a su cofrade y cómplice Theodore. En junio de 2013, el incorruptible Vigano consiguió una cita con el Santo Padre para informarle sobre el comportamiento de McCarrick y le comentó de las restricciones que le había impuesto Benedicto XVI. Fundamentalmente, no compartir espacio con jóvenes, además de una drástica reducción de sus permisos para viajar. A los pocos días, Bergoglio levantó las restricciones. Financió a McCarrick para que pudiera dar conferencias por el mundo, lo convirtió en su consejero de confianza y en el asesor más escuchado de la Iglesia Católica en el segundo mandato de Barack Obama, todo esto sabiendo que se trataba de un depredador en serie. De hecho, en 2014, Francisco emprendió una gira por Tierra Santa donde se encontraron con McCarrick en Medio Oriente. Al verlo le lanzó una broma llena de verdad. Malos nunca mueren, ¿eh? No se equivocaba. Una de las presas de McCarrick había sido James Grain,
el hijo pequeño de una familia amiga. Comenzó a aprovecharse de él a fines de la década de 1970, cuando tenía apenas 11 años de edad y el sacerdote de casi 30 trabajaba en la arquidiócesis de Nueva York. Valientemente, Grain se animó a hablar luego de mucho tiempo y le dijo al New York Times que el tormento continuó durante 18 años. McCarrick lo manoseaba repetidamente durante las confesiones y una vez incluso lo atacó en su auto. Y McCarrick le dijo a su madre que Grain había derramado un refresco para poder explicar el desorden que dejaron. En 2022, Grain también declaró en una entrevista que el arzobispo le contaba anécdotas a su familia sobre sus viajes anuales a San Galo. ¿Para qué quería ir McCarrick a un pueblito suizo sino para reunirse con la mafia? En febrero de 2019, este ser despreciable finalmente fue declarado culpable de delitos carnales contra adultos y menores y destituido del estado clerical, convirtiéndose en el primer caso conocido de un cardenal laicizado por abuso. Pero Strickland no solo parecía conocer el encubrimiento perverso del Papa, también poseía una información aún más delicada. En una entrevista de 2021 señaló que el Vaticano actual y los Estados Unidos estaban unidos por el nudo de un tercer estado secreto cloacal, una alianza profunda y pantanosa, y una amenaza para los creyentes. El obispo tejano conocía muy bien la segunda confabulación que llevó a Bergoglio al papado. También la hemos abordado. Los Clinton y Soros estuvieron trabajando fuertemente detrás de las primaveras árabes y llegó el día que avanzaron por la primavera católica. Entre febrero y octubre del 2012, John Podesta y Sandy Newman intercambiaron unos correos electrónicos ultraprivados que debatían cómo instaurar literalmente esta revolución de color. La primavera católica que libere una fuerza progresista dentro del represivo ambiente católico. Newman presidía Voces por el Progreso, un lobby progresista integrado por filántropos católicos de izquierda que no disimulan su alegría en hacer grandes negocios con el ambientalismo, el feminismo y particularmente con el ala izquierda del Partido Demócrata. Por su parte, Podesta, jefe de gabinete de Hillary Clinton, asesor jefe de Barack Obama y líder de la campaña demócrata para las elecciones de 2016, se desempeñaba como consultor multifunción, aprestándose a reunir fondos y recursos para el proyecto presidencial de Hillary. En el email que sería publicado por Wikileaks, Podesta escribía textualmente que buscaba plantar semillas de una revolución dentro del catolicismo, y entre los dos indagaban quién podría ser el hombre apropiado para desterrar de una vez por todas a Benedicto y su séquito. La reacción, el obstáculo para sus planes. Newman admitió estar recabando apoyo entre los obispos de Estados Unidos, teólogos de prestigio, como, oh casualidad, Theodore McCarrick. Estas bellísimas personas no se conformaron con dirigir ataques mediáticos hacia Benedicto. Sabían que necesitaban algo más grave para desestabilizar al rey octogenario. Vigano le envió una carta al pontífice advirtiéndole que estaban preparando una red de chantaje a sacerdotes homosexuales, lo que supondría una herida fatal para los intereses de la Iglesia. Pero ya era demasiado tarde. La prensa internacional, con Open Democracy Project Syndicate a la cabeza, dos iniciativas financiadas abiertamente por George Soros, no se demoraron en hacerse eco de la noticia, iniciando una hoguera que consumiría finalmente al sabio germano. Era la misma prensa lacaya que ofrecía un apoyo subliminal, o no tan subliminal, a los funcionarios de aquel gobierno, por ejemplo al vicepresidente Joe Biden. Vean cómo todo se vincula. En mayo de 2015, Beau Biden, el hijo mayor de Joe, falleció de un tumor cerebral luego de 8 meses de lucha, mientras su hermano Hunter ya se preparaba para acostarse con la viuda, lo cual ocurrió en menos de 24 horas del deceso. Se libró un funeral en la iglesia de San Antonio de Padua, donde asistieron ni más ni menos que el presidente Barack Obama y por supuesto el matrimonio Clinton, los amos y señores del partido. ¿Saben quién fue el que presidió la misa de clausura? Exacto, sí señores, Theodore McCarrick. Pasaron solo 4 meses cuando Joe Biden recibía a Francisco en el Capitolio de Washington. El Santo Padre le devolvería el favor 6 años más tarde al darle la comunión sagrada a él y a la
diputada Nancy Pelosi, sabiendo a la perfección que ambos eran ideólogos de la política abortista, que se extendía a lo largo de Estados Unidos y que había generado la condena y el pedido de excomunión por parte de la Conferencia Episcopal. Bergoglio lanzó la petición a la basura y no se dignó a responderla. Por este motivo, Strickland no solo tuvo el coraje de animarse a llamar a Biden como un ser malévolo, sino que además compartió por Twitter un video titulado "El Papa Francisco, Nancy Pelosi y la cultura tiránica de la muerte", donde el podcaster Michael Matt acusaba al pontífice de ser un payaso diabólico que estaba codificando los grandes principios del gran reinicio, pero en la ley de la Iglesia, que ha creado un movimiento digno de Judas Iscariote y que solo tiene autoridad moral para hablar de cambio climático. Strickland no se conformó y en mayo de este año lanzó otro tuit acusando al Papa de socavar el depósito de la fe, la verdad revelada de las Santas Escrituras. Harto de sus ataques, Bergoglio decidió echarlo a patadas el pasado 11 de noviembre. La pregunta ya no sería por qué lo echó, sino por qué esperó tanto tiempo. ¿Por qué en esa fecha? La clave está en que el 13 de aquel mes comienza la Conferencia Anual de Obispos Católicos de los Estados Unidos, la USCCB, la misma que había integrado Theodore McCarrick y donde Strickland era una importante voz crítica. No es casualidad que Gerald Kikanas, uno de los sicarios que lo destituyó, fue ni más ni menos que el vicepresidente. E incluso quien lo reemplazó en la diócesis de Texas, Monseñor Joe Vázquez, ocupa un alto puesto en el comité pro vida de la organización. Un comité pro vida bastante cuestionable porque básicamente se dedica hoy, a estas horas, a exculpar de su responsabilidad política a Biden y Pelosi. Permítanme decirle, mucho peor crimen que un aborto son los millones de víctimas inocentes, ya nacidas, que barrió de la faz del planeta Joe Biden con todas sus guerras, desde su primer día en el Senado hace más de 50 años hasta la actualidad. Si les informo esto es porque la USCCB está compuesta por todos los miembros activos y retirados de la alta jerarquía católica de los Estados Unidos. Es una de las organizaciones norteamericanas que mayores lazos posee con el Vaticano y que a su vez intermedia la relación diplomática entre la Santa Sede y la Casa Blanca. Por eso el Papa está tratando de limpiar uno por uno a todos los opositores y suplantarlos por aliados sumisos. Esta congregación de obispos fue fundada en 1917 como el Consejo Nacional Católico de Guerra para ser el intermediario de los católicos norteamericanos que querían contribuir con sus soldados durante la Primera Guerra Mundial. A lo largo de los años fue creciendo y comenzó a abogar por reformas educativas, migratorias y sociales en un país que hoy en día tiene más de 60 millones de fieles. Su poder es tan influyente que incluso se la ha acusado de ejercer enormes presiones en el Congreso para aprobar legislaciones que abarcan miles de millones de dólares del erario público. Y es que gracias a sus donaciones, esta entidad ha logrado conservar cierta autonomía del Vaticano para defender los intereses de la comunidad católica americana. De hecho, en 1999 le enviaron una carta al presidente Bill Clinton exigiendo que invada Indonesia cuando los habitantes de Timor Oriental decidieron votar para independizarse del país asiático. Las fuerzas paramilitares indonesias no lo aceptaron y comenzó una cruzada de violencia y terrorismo que asesinó a unas 2.000 personas, abusando centenares de mujeres, destruyendo casas y edificios y desplazando más de 300.000 habitantes en sus hogares. Apenas 48 horas después de aquella pesada misiva, Clinton acabó llevando a su ejército para, entre comillas, imponer la paz y un acuerdo diplomático, en el mismo lugar donde 20 años atrás el tío Sam había hecho exactamente lo contrario, abasteciendo de armas modernas a los indonesios para que aniquilen a los rebeldes de Timor que buscaban independizarse. Esta congregación de obispos también ha utilizado los medios de manera feroz, como cuando establecieron una furiosa campaña para acusar de antisemitismo a La Pasión de Cristo, la controvertida película de Mel Gibson, a quien le hemos dedicado su propio documental, y créanme que es un tipo interesante. Video recomendado. Pero fue sobre todo en el gobierno de Obama que la USCCB ejerció su fuerza disuasoria. Un informe fiscal publicado por el medio Your demostró que para finales del mandato, Obama había otorgado miles de subvenciones y contratos federales, más de 91 millones de dólares, para que los obispos apoyaran las medidas migratorias de Hillary Clinton, manteniendo silencio a la hora de criticar sus posiciones sobre el aborto y las cuestiones de género. Gracias a Wikileaks sabemos que una gran parte de ese dinero provenía de los bolsillos de Soros, que había brindado sumas millonarias en la campaña demócrata y había financiado entera la visita del Papa Francisco en 2015 para avanzar con su proyecto de las sociedades abiertas. Recordemos que en aquella oportunidad Francisco no solo disertó ante el Parlamento americano, sino
sino que también presentó, como si fuera suya, porque lo es, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en el edificio Rockefeller, la sede neoyorquina de las Naciones Unidas. El gobierno mundial. La USCCB no fue la única beneficiada, también recibieron subvenciones generosas Catholic Charities, la Comisión Católica Internacional de Migración y la Catholic Relief Service. Esta última casualmente tuvo de presidente al sicario Quicanas y en la junta directiva Joe Vázquez. En resumen, Francisco quiere quedarse con una caja muy poderosa, como ya lo ha hecho con el Opus Dei, degradándolo y sometiéndolo a auditoría, o con la Orden de Malta, o con Cáritas Internacional. Está obsesionado con controlar hasta el último centavo de esta gran corporación. La CRS es la Agencia Humanitaria Internacional de la Comunidad Católica estadounidense. Brinda asistencia a 130 millones de personas en más de 110 países de todo el planeta para romper el ciclo de pobreza mediante iniciativas de desarrollo sostenible. Por supuesto, está emparentada con USAID, que por ejemplo castró 300.000 campesinas peruanas durante la dictadura de Fujimori, recientemente liberado, que es una agencia gubernamental que la CIA utiliza para establecer programas encubiertos de inteligencia disfrazados de filantropía. A finales de los 70s, llevó al instructor norteamericano Anthony Mitrione a Uruguay para enseñarle a la policía técnicas especiales de tortura que pudieran aplicarse a civiles rebeldes. Los archivos internos muestran que en 1993 Estados Unidos hizo cargo de su Sistema Nacional de Salud, el de Perú, mediante el Proyecto 2000, que fue firmado por las autoridades y que tuvo vigencia durante 7 años. Desde la oficina de USAID en Lima se desarrolló este programa que dejó sin la posibilidad de hijos a más de 200.000 mujeres pobres e indígenas. Conocemos muchos casos trágicos como el de Serafina Ilia Quispe, que despertó en la morgue de un hospital de Cusco después de que la declararan muerta durante una operación de ligadura de trompas que nunca consintió, o el de Rudecinda Quilia, una joven de 24 años que al tener a su cuarto hijo, los doctores le dijeron que no le iban a entregar el certificado de nacimiento a menos que se hicieran la cirugía. Cuando ella se rehusó, la pusieron en la fuerza en la cama hospitalaria, la ataron de pies y manos, la sedaron y le realizaron la intervención de todos modos. ¿Se dan cuenta de lo eugenésicas que son estas organizaciones emparentadas con el Vaticano? USAID carga con su merecida mala fama, sobre todo por haber organizado el programa Fénix durante la guerra de Vietnam, ideado para identificar y neutralizar a todo civil que apoyase la insurgencia del Frente Nacional de Liberación, el Viet Cong. En su libro The CIA's Organized Crime, Douglas Valentine relata algunos de los siniestros métodos de tortura enseñados por USAID y aplicados sobre los vietnamitas. Aclaro que esto lo presento bajo un estricto parámetro documental periodístico informativo de acuerdo a las normas de la plataforma. Quien no quiera escuchar puede saltearse durante unos segundos este video. Usaban cables eléctricos conectados a la lengua y a los genitales, daban impactos con mangueras de goma, perros policía, quitaban miembros a mordiscos, anguilas y serpientes, eran introducidos por distintos orificios del cuerpo y muchos infiernos más. La propia Catholic Relief Service suministraba dinero a las fuerzas militares de Vietnam del Sur, que participaban de este tipo de acciones junto a los agentes norteamericanos. Strickland no se cansó de denunciar los vínculos de este tipo de submafias católicas con los gobernantes de Washington. Por eso, fundamentalmente, Francisco lo exilió. Y no fue el único. Hace unas semanas también expulsó de su residencia vaticana al cardenal Raymond Leo Burke, uno de los prelados conservadores que más oposición le hacía a la reforma izquierdista. Fue una decisión sin precedentes, ya que los cardenales retirados continúan residiendo en Roma después de dejar sus cargos y a menudo permanecen activos en las liturgias papales y deberes ceremoniales. Con 75 años, Burke era una eminencia del Vaticano. Benedicto XVI lo había nombrado miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica en 2006 y directivo del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos en 2008. Cuando se desató en 2010 la crisis de los abusos carnales, donde cientos de obispos, cardenales y curas de todo el mundo reconocieron sus terribles pecados contra menores, él tomó la iniciativa de preparar un documento canónico que le permitiera a la Santa Sede acelerar la rapidez de las denuncias y darle justicia a las víctimas. En homenaje a su eficiencia lo nombraron presidente de la Comisión de Controversias en el Sínodo de los Obispos. Pero como no era de su simpatía, en diciembre de 2013 Francisco lo quitó de la congregación y lo rebajó a delegado papal ante la Orden de Malta, un puesto casi decorativo. Burke se convirtió en una voz disidente dentro de la Iglesia. En una entrevista con The Wanderer, denunció el acuerdo entre la Santa Sede y China de septiembre de 2018, que fue pactado por Francisco y Xi Jinping.
Dijo que se trataba de un repudio a generaciones enteras de mártires y confesores de la fe en China. Sabía muy bien la complicidad silenciosa del Papa con el régimen rojo, que persigue y apresa a miles de católicos para luego asesinarlos y vender partes de sus cuerpos en un oscuro circuito, blanqueado y bendito por Francisco, que invitó a su líder, el viceministro de Salud Wen Jianfu, a disertar al Vaticano pese a que sobre él pesa una captura internacional por delitos de lesa humanidad. Burke también participó en el libro De la Paz de Benedicto XVI a la Guerra de Francisco, que contiene su firma junto con la de otros 44 importantes rivales de Bergoglio, como Müller, Sara, Brandmüller y el propio Viganò. En sus páginas aplastan la dictadura progre de Francisco, mostrando sus fundamentos doctrinales incoherentes, sus graves defectos morales y sus problemas jurídicos eclesiásticos. El Papa lo único que ha hecho este año es intensificar su reforma a niveles alarmantes. Si no me creen, vean el programa que realizó con Disney Plus, la mismísima compañía de Mickey, que está cayendo en picada debido a su fracasada política woke. El pontífice tiene algo de culpa, del aborto y pornografía hasta los abusos de la iglesia. Le respondió todo tipo de preguntas a un variadísimo grupo de jóvenes, católicos, musulmanes, ateos, una actriz porno colombiana, un español que confesó haber sido aprovechado en un centro del Opus Dei, la institución enemiga de Bergoglio, quien justamente busca desintegrarla. En este show incluso aparece una militante argentina que le entrega al Santo Padre un pañuelo verde. Sí, el símbolo por excelencia del feminismo abortista. El herético líder de la iglesia brindó frases que harían llorar de alegría a Soros, que observa cómo su plan ha funcionado a la perfección. Cito: el sexo es una de las cosas bellas que Dios dio al ser humano. Expresarse sexualmente es una riqueza. Como buen jesuita socialista, también le dedicó una crítica al capitalismo. Hay tanta esclavitud hoy como en el pasado. Una mujer a la que le ofrecen un trabajo de 11 horas por 600 euros al mes es una esclavitud moderna, la esclavitud del mercado. No, mejor que las exploten en la iglesia trabajando por nada, que es parte de los escándalos que han protagonizado los jesuitas en los últimos tiempos. Pero bueno, cuando el joven español le confesó su traumática experiencia, Francisco dejó un mensaje que va más allá de los abusos. Puede ser que gente dentro del Vaticano esté jugando mal. La política es limpiar. Tolerancia cero en la iglesia. Qué lástima que no pensó esto cuando encubría a McCarrick. Finalmente utilizó la plataforma para remarcar su principal propósito. Declaró textualmente que la reforma tiene que empezar desde dentro y la iglesia entera tiene que ser reformada. Se está notando más que nunca. Con la compañía de las cámaras, Francisco se hizo noticia al visitar a Lido di Ostia, la playa de Roma, para bendecir a dos monjas que trabajaban en un parque de atracciones donde ayudan a prostitutas transexuales. Pero parece que esto de la diversidad ya se le está yendo de las manos a su iglesia multicolor, ya que a principios de este año la policía británica descubrió que en la catedral de Saint Mary en Newcastle se había desatado una serie de orgías nocturnas con vino, drag queens y jóvenes de distintas edades que fueron coordinados por el obispo Robert Byrne, quien había escalado cargos con Francisco y quien acabó renunciando frente a él en las vísperas de la Navidad pasada de forma bastante misteriosa. Su paso al costado se había dado 9 años antes de la jubilación y lo único que declaró fue que sus deberes se habían vuelto una carga demasiado pesada para él. Una historia muy parecida ocurrió meses después cuando el obispo Gregor Kazak renunció a su diócesis en el suroeste de Polonia al leer que la agencia Reuters publicó informes que demostraban que él había sido el organizador de una fiesta libertina en su morada. Lo cual, vamos a ser francos, a mí no me molesta para nada. De hecho, mientras sea con adultos, está todo bien. El pecado se develó cuando el maromo al que habían contratado se desmayó en pleno show erótico luego de tomar demasiadas pastillas de Viagra. Cuando los paramédicos quisieron entrar, los obispos y sacerdotes trabaron la puerta mientras trataban de escapar por el patio de atrás, por la ventana del baño, por donde sea. Luego de varias horas les abrió un joven acólito y los paramédicos se encontraron con una escena casi surrealista. Una sala silenciosa con una biblioteca repleta de libros religiosos, de cruces, de cuadros renacentistas, esculturas de Cristo crucificado, Cristo echando a los mercaderes del templo, Cristo sobre la Virgen María, y en el medio de todo eso un hombre desnudo y erecto, totalmente inconsciente en el piso, rodeado de líneas abandonadas de cocaína y botellas de vodka y un vino sin terminar. Parece que Polonia es un país donde abundan los escándalos eclesiásticos, porque allí también el director de un seminario local fue sorprendido manteniendo relaciones en un club
club gay. Y un sacerdote hace un par de años atrás se arrojó a un tren luego de asesinar a un diácono 20 años menor en un crimen pasional. El tío Sam no se queda atrás, porque este año condenaron a cadena perpetua al sacerdote Michael Zacarías en la ciudad de Toledo, Ohio, no solo por haber cometido infamias contra pequeños, sino también por haberlos traficado a través del fraude y la coacción. Todo comenzó a finales de los años 90. Zacarías era profesor de la escuela católica St. Michael's para familias humildes, cuando descubrió que 2 de sus alumnos menores cada vez que salían consumían sustancias pesadas en la esquina. Una tarde los citó en el confesionario del colegio diciendo que quería ayudarlos. Los muchachos asustados pensaban que él los iba a reprender, pero por un largo rato mantuvo un silencio tenso, como si esperase su reacción. Este militante de la causa de Francisco, al borde de la penumbra y sin emitir palabras, extendió lentamente su brazo con el puño cerrado mientras los niños pensaban que les daría un rosario condenatorio. Pero al abrir la mano vieron que no estaban ni la cruz ni los 20 misterios, sino un billete arrugado con la cara de Abraham Lincoln. Con este dinero, les dijo el cura, pueden comprar más, pero a cambio necesito que me hagan ciertos favores. Será un acuerdo secreto. El pacto no solo se concretó, sino que además creció y se extendió a otros pueblos, a otros consumidores y a otras víctimas, que a cambio de sustancias idiotizantes ofrecían sus cuerpos para satisfacer los deseos depravados del sacerdote y sus socios. Una niña llegó a recibir hasta $1.500 por ser especialmente buena con uno de los amigos de Michael, que además grababa videos de las escenas y los vendía en secreto. Cuando algún alumno intentaba negarse, este los asustaba diciendo que entonces le tendría que confesar a los padres o a la policía las sustancias ilegales que les suministraba, que acabarían siendo llevados a un horrible reformatorio, obligados a un encierro perpetuo en celdas oscuras y llenas de ratas, atormentados por su abstinencia y en la lejanía de Dios. Tan sumida en la perversión está la iglesia de Francisco, que ha pedido perdón, pero no por los abusos hechos en el pasado, sino por los que se darán en el futuro. Así como oyen, da una disculpa de antemano como si ya supiera que va a seguir cometiéndolos. Unos serán silenciados y no saldrán a la luz hasta que hayan pasado años, declaró con firmeza un portavoz del Vaticano. Pero los fantasmas no dejan de regresar. En septiembre, el fallecido Ivo Führer, uno de los fundadores de la mafia de San Galo, el anfitrión número 1, fue acusado post-mortem de haber encubierto casos en la época en la que intentaba imponer en el trono a Jorge Bergoglio. El informe realizado por un grupo de la Universidad de Zurich demostró que cuando dirigía la diócesis suiza, decidió voluntariamente no reportar al Vaticano las múltiples denuncias de acceso carnal que hicieron una serie de mujeres hacia un sacerdote conocido por las siglas EM, que enseñaba en un orfanato religioso. Su nombre no fue develado, pero una de las víctimas recordó que él era conocido entre los niños como el padre Groppi, por su hábito constante de, llamémosle, tener la mano muy larga. Y una niña que tenía 9 años contó que fue obligada varias veces a visitar su casa en circunstancias más que cuestionables. Führer conocía el problema, ya que sacó a EM del orfanato, pero solo para nombrarlo capellán de una parroquia en la diócesis de San Galo, que él mismo administraba. Lo protegió bajo su ala y vaya a saber por qué. Mientras militaba desde las sombras por Bergoglio, Führer se desempeñó como presidente de la junta directiva del Fondo Católico Suizo Cuaresmal, una entidad benéfica católica de Lucerna que lucha contra el hambre y la pobreza y promueve el desarrollo de una forma de vida sostenible. El Foro Europeo de Grupos Cristianos LGBT, que ha recibido donaciones de Soros, informó en su reporte de actividades que el fondo de Führer financió un documental sobre católicos activistas gays en Ghana, Togo, Benín, Nigeria y Camerún con el fin de presentar sus voces a una audiencia más amplia. Nuevamente vemos los lazos de esta enorme red. En julio, el pontífice se reunió en privado con Bill Clinton y justamente con el hijo de George, Alex Soros, quien hace no tanto tiempo heredó el imperio de las Open Society Foundations. Considerándose a sí mismo como más político que su padre, Dios se apiade de nosotros, desde 2021 Alex ha entrado y salido de la Casa Blanca como si tuviese una puerta giratoria instalada para él. Nada más ni nada menos que en 20 ocasiones, en las que conversó con diversos jerarcas del tío Sam buscando magnificar aún más el gigantesco lobby heredado. El interín realizó un tour por Europa donde se reunió con el primer ministro español Pedro Sánchez y con la líder comunista Yolanda Díaz, para luego tomar de la mano a Bill Clinton y en julio visitar la Casa de Santa Marta, es decir, la residencia veraniega de Francisco. Y él los esperó con los brazos abiertos. No informaron de qué hablaron, pero sabemos que Bergoglio le regaló al expresidente norteamericano
Vaticano la estatua de una mujer sosteniendo una paloma que en sus palabras representa una obra por la paz, la misma paz que Clinton aplicó en las guerras de Bosnia y Kosovo, en el bombardeo de Irak de 1998, en las sanciones que mataron de hambre 1 millón de niños o en el ataque con misiles contra Sudán y Afganistán. Por su parte, Bill le entregó al Papa una bandera con un emblema de Estados Unidos, esta nación tan pacífica donde juntos engendraron la primavera católica. Goodfellas. Y el romance no concluyó ahí, porque en septiembre la Fundación Clinton, que es casi tan poderosa como las Open Societies, organizó un evento sobre su iniciativa de sostenibilidad global, donde le realizaron un reportaje online al Santo Padre ambientalista, que entregó un discurso apocalíptico. Declaró que ya se está librando una tercera guerra mundial y que es hora de trabajar juntos para detener la catástrofe ecológica antes de que sea demasiado tarde. No es casualidad que semanas después publicase Laudate Deum, Alaben a Dios, la segunda parte de Laudato Si, aquella encíclica publicada en 2015 donde atacaba el consumismo, lamentaba la degradación ambiental y culpaba al hombre del calentamiento global, todo esto rodeado del oro vaticano. De alguna manera trata de vincular al pecado original con la contaminación que hace el hombre sobre la madre naturaleza. Somos culpables de ambos, desobedecer a Dios y abusar del medio ambiente. Debemos tratar de buscar el perdón mediante las propuestas tecnocráticas de corporaciones y gobiernos. Para dar el ejemplo, el Ocupa del Vaticano afirmó en el Día Mundial del Medio Ambiente que prohibiría el plástico en su ciudad-estado, remarcando que este material es una absoluta amenaza para la vida. Amenaza para la vida son los comunistas chinos, ¿no? Pero bueno. Comentó que tomó esta iniciativa luego de haber tenido una audiencia privada con Christopher Kempczynski, el presidente de McDonald's, quien le dijo que su imperio de hamburguesas ya casi había abolido el uso del plástico. Pero se olvidó de mencionar los informes de Reporter Brasil que denunciaron a McDonald's por la deforestación desenfrenada de la selva amazónica y en los humedales del Pantanal, donde extraen la soja para alimentar a las gallinas que se convertirán en McPollos. Y no solo explotan las selvas, sino también a sus hijos. Como en Kentucky, donde contrataron a 2 humildes niños de 10 años para hacerlos trabajar por más de 11 horas, a veces hasta las 2 de la mañana, sin ninguna remuneración, apenas unas hamburguesas y unas Coca-Colas para poder sobrellevar el hambre. Y este es solo uno de los 62 locales de McDonald's en la ciudad de Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio, en los que emplearon a 305 menores de edad que trabajaban en condiciones paupérrimas y peligrosas, donde también son testigos de otro tipo de abusos. Y es que en el último tiempo ya hubo más de 100 empleados que denunciaron 1 millar de situaciones de racismo, agresión e intimidación de sus jefes. De hecho, hasta el mismo CEO que conversó con el Papa Francisco recibió una demanda de discriminación por parte de Michael Pister, un ejecutivo de ascendencia africana que fue vicepresidente de seguridad hasta 2021, cuando lo despidieron bajo circunstancias sospechosas. Pister reportó que le hicieron un complot luego de haber criticado a Kempczynski en una reunión porque se supo que le había enviado un mensaje de texto a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, echándole la culpa a los padres de unos niños latinos que fueron asesinados en un tiroteo trágico dentro de un local de McDonald's de la ciudad. En ambos casos los padres le fallaron a estos niños y sé que es algo que no puedes decir, pero es aún más difícil corregirlo, rezaba parte del texto. En aquella reunión con directivos, Michael comentó que no podían acusar a los progenitores por ser víctimas de la violencia armada y le exigió que tenga más empatía y compasión. Sus compañeros lo aplaudieron, algo que al presidente de McDonald's no le agradó en absoluto y desde entonces no le permitió a Pister volar en el jet privado de la compañía porque Kempczynski se sentía inseguro en su propia empresa. Estos son los personajes con los que el pontífice se reúne y pondera en su liderazgo espiritual de la progresía. Poco después de su encíclica, tuvo una conversación telefónica con Biden para hablar sobre los caminos hacia la paz en el conflicto palestino-israelí. Le pide reflexiones pacifistas a uno de los políticos más bélicos de los Estados Unidos, cuya historia he detallado sobradamente en mi documental, que llegó a más de 1,5 millones de personas y que ahora está republicado en este video, recomendado para quien no lo haya visto. Biden le ofreció al Santo Padre reunirse en Dubái con su vicepresidenta Kamala Harris en la COP28, la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, a la que también asistieron Greta Thunberg, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Lula da Silva, el rey Carlos de Inglaterra y por supuesto Bill Gates. Lo increíble, casi satírico, es que el presidente de esta reunión imperialista, pintada de verde pero imperialista al fin, fue el sultán emiratí Ahmed Al-Jaber,
quien posee un currículum bastante controvertido. Además de haber sido nombrado por la ONU como miembro del Grupo sobre Energía y Cambio Climático y parte del Consejo Tecnocrático de la Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed, es ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes y CEO de la petrolera estatal de Abu Dhabi. Así es, el presidente de la Conferencia Mundial sobre Ecología, que quiere abolir los combustibles fósiles, es un industrial petrolero, que según la ONG Global Witness, durante los próximos 25 años emitirá más de 11.000 millones de toneladas de carbono hacia la atmósfera, un 42% más que su producción actual. ¿Se dan cuenta? Estos liberticidas ya ni siquiera disimulan su hipocresía. Es más, poco antes de la cumbre, Al-Jaber tuvo una entrevista con la periodista Maria Robinson en el evento G-Change Climate, una campaña que, entre comillas, permite a las mujeres diversas liderar una acción climática equitativa. Allí tuvo un sincericidio, dijo que una eliminación gradual de los combustibles fósiles perjudicaría al desarrollo económico y confesó que no había sustento científico que respaldase los cuestionamientos relacionados. Por las dudas, les aclaro a los amigos de YouTube que estas fueron sus palabras, no las nuestras, y que el sultán ha sido muy cuestionado por haberlas pronunciado. De hecho, en mayo el diario inglés The Guardian informó que Al-Jaber quiso lavar su imagen contratando a un equipo para que modifique su biografía de Wikipedia, presentándolo como un defensor acérrimo de la energía limpia y eliminando los informes ciertos sobre fugas de metano en sus amplios gasoductos y sobre un acuerdo de 2019 para el desarrollo de oleoductos nuevos realizado con BlackRock, el monstruoso fondo de inversión de Larry Fink, quien casualmente pactó en la COP28 otro nuevo negocio con los Emiratos Árabes para financiar vehículos climáticos. Santa ironía. Pero eso no es todo. En agosto, documentos filtrados develaron que había una supuesta lista de respuestas preparadas en caso de que le preguntaran al sultán sobre la participación de su gobierno en la trata de personas y en la muerte de inocentes en la guerra civil yemení. Si quieren saber más sobre esta conferencia de personajes de muy dudosa moralidad, les recomiendo este video. El Papa tenía planeado asistir e incluso explicar su encíclica, pero tuvo que cancelar su viaje cuando lo afectó una inflamación pulmonar que lo dejó internado en la clínica. Por eso en su lugar asistió el número 2 del Vaticano, Pietro Parolin, el prelado que muchos ven como el sucesor del pontífice moribundo. Participante activo del foro de Davos, Parolin es el canciller de la Iglesia, la misma secretaría, la de Estado, que utilizó el dinero de las donaciones del óvulo de San Pedro que iban destinadas a los pobres de África para llevar a cabo la operación Falcon Oil, una inversión de 250 millones de euros en una plataforma petrolífera frente a las costas de Angola. El cinismo en su máximo esplendor. A los pobres solo les llegó una pequeña fracción. El 77% de esos 650 millones fueron a parar a filiales del Credit Suisse, un banco de inversión que sirve de paraíso fiscal y que alberga cuentas de todo tipo de Goodfellas, como traficantes búlgaros de drogas, un torturador y oligarcas aliados a Putin. Curioso es que Parolin se convirtió en 2017 en el primer secretario de Estado vaticano en visitar Moscú, donde conversó con el mismísimo zar. Es el mismo hombre que el año pasado declaró sin pelos en la lengua que suministrar armas a Ucrania, que se estaba defendiendo, obedece al concepto de guerra justa de la enseñanza católica. Pero como siempre, pactan con Dios y con el diablo. Francisco le está dejando la bandeja servida. Hace no tantos meses, desde la Plaza de San Pedro, amplió aún más su influencia en el colegio cardenalicio, permitiendo el ingreso de 21 nuevos cardenales que incluyen a varios amigos latinoamericanos, 3 argentinos, un colombiano y un venezolano. Para que tengan una idea, ya ha nombrado a 99 de los 137 cardenales menores de 80 años, que votarán en un futuro cónclave por un sucesor progresista. Pero el futuro de Parolin como papa no es una garantía. Veremos si el complot de los obispos conservadores podrá detener la continuación del cisma franciscano. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos, a darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente, a contribuir a nuestro trabajo periodístico a través de patreon.com/Nicolás Moraz, Bitcoin, Mercado Pago o la opción unirte de YouTube. Enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Sin más que decir por hoy, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors.
Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.